Bien, bien hermanos, entonces ya estamos con la parashá número 35, esta porción que es la segunda del libro de Números, ¿ya? O Bamidbar, ¿ya? Acá es donde estamos entendiendo más allá, muchas veces el libro de Números para nosotros no da mucho significado, ¿cierto? Básicamente es como contar y todo eso, ¿eh? Pero en realidad en hebreo es Bemidbar, que significa en el desierto, y por lo tanto nos da mucho más sentido ya de un periodo en el cual todos nosotros estamos viviendo. Sabemos que el desierto está entre Egipto y la tierra prometida. Nosotros también estamos entre Egipto y el milenio, entre la tierra prometida que viene. Y por lo tanto, vamos entendiendo este tiempo de preparación, que debemos pasar por el desierto, que no es un lugar necesariamente árido, sino que es un lugar donde está lo necesario para vivir. Pero es un lugar más bien apartado, es un lugar donde Dios nos saca del ruido, nos saca de otras voces, nos saca de distracciones y nos comienza a introducir en un tiempo donde Él nos comienza a hablar. Y precisamente el desierto es un lugar donde nos habla el corazón. Y eso es lo que está haciendo en estas porciones. Vamos entonces a esta porción que se llama Nasó, que significa levanta, ¿ya? Levanta, levanta tu cabeza, que tiene que ver con erguirse, ¿ya? Lo vamos a estudiar. Esta porción está entonces en Números del 4 al 21 hasta el 7:89. Entonces, este pasaje comienza y dice: haz también el censo de los hijos de Gersón por sus casas de familias paternas. Entonces, bueno, nosotros acá tenemos una traducción, pero es súper importante que desde el hebreo, ¿cierto? Parte con la palabra nasó, ¿ya? Que significa levantar, elevar, erguir. Ya, eso está en el Strong 5375, que viene de la palabra nasá, que significa levantar, elevar, erguir. Y eso es lo que se traduce en sentido literal, levanta la cabeza. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros leemos, haz también el censo de los hijos de Gersón, está diciendo, levanta la cabeza también de los hijos de Gersón. Entonces, es para entender que si bien implica una cuenta, pero también implica una actitud, ¿ya? De levantar la cabeza. Entonces, ahí hay una relación importante porque es allí donde nosotros sabemos que el Señor nosotros nos conoce, a cada uno de nosotros, ¿ya? No somos solamente un número, sino que somos personas que hemos sido llamadas por Él, donde Él nos conoce por nuestro nombre, donde Él nos ha hecho un llamado, nos ha también identificado a cada uno de nosotros, y es aquí donde Él está dirigiendo este censo, este levantar la cabeza a los hijos de Gersón, ¿ya? Que eran los hijos de Aarón, las familias de Aarón, ¿cierto? Gersón, Merari y Coat, y a cada uno de ellos les asigna tareas. Entonces, esto me conecta mucho también esta palabra nasó o nasá con lo que dice el Salmo 24, ¿ya? El Salmo 24:7 cuando dice alzad o puertas vuestras cabezas. Ahí la palabra es la misma, dice nasá, ¿ya? Que significa levanta, hiergue, ¿cierto? O puertas vuestras cabezas. Sed levantadas puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Adonai, el fuerte y poderoso. Adonai, el poderoso en batalla. Nuevamente dice, alzado puertas vuestras cabezas, sed levantadas puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Yahvé Sebaot. Él es el Rey de Gloria, ¿cierto? Como como lo habíamos conocido, Jehová de los ejércitos, o Yahweh Sebaot, o Yahvé Sebaot. Él es el Rey de Gloria. Entonces, aquí se usa la misma palabra, ¿ya? Nasá. Y por lo tanto, vemos también esta conexión en el momento, yo me imagino esto un poco en el momento en que seremos llamados, ¿ya? Que nuestros rostros se levantarán hacia el cielo y veremos al Rey de Gloria. Amén. Entonces,
conecta mucho esta cuenta de los levitas, de todos aquellos que habían sido apartados del sacerdocio, también del momento en que Él nos llame, ¿cierto? Porque la palabra declara que nosotros somos sacerdocio santo. Entonces, Él va a llamar a su sacerdocio, va a hacer cuenta en ese día, ¿cierto? Que Él regrese, Él va a reunir a todos sus santos. Y por lo tanto, va a haber un momento en que vamos a ver esa señal y nuestras cabezas van a ser levantadas. Dice también los que están en los sepulcros serán levantados, o sea, levantarán sus cabezas. Entonces, este salmo me conecta mucho también con ese momento en que entrará el Rey de Gloria. Entonces, es interesante también esa conexión que podemos ver a través del hebreo. Ahora, el versículo 23 continúa diciendo, dice, los alistarás de 30 años en adelante hasta 50. Todos ellos entrarán para el servicio de la tienda de reunión. Entonces acá vemos que la cuenta en este caso de aquellos apartados para el servicio, para el ministerio, para el sacerdocio, tenían que ser de 30 años en adelante, ¿ya? Hay otro pasaje que nos habla de 25 años, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que algunos comentan? Es que a los 25 años ellos se dedicaban y tenían un tiempo de 5 años de preparación y a los 30 años ellos comenzaban el servicio, ¿ya? Ahora, también la escritura nos habla y nos conecta que Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años. Y eso también nos conecta con un llamado, ¿cierto? Conforme a la Torá también para servir a Dios. Eso lo vemos ahí, me parece que no anoté el versículo, pero hay un pasaje que dice que cuando él comenzó su ministerio era de aproximadamente 30 años, ¿ya? Se los voy a dejar ahí. Eso está en el libro de... aquí está. A ver, aquí está. Acá está. Lucas 3:23. ¿Ya? No lo anoté, parece que se me escapó. Pero dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Entonces ahí vemos también una conexión con la edad de Yeshua al comenzar su ministerio, aproximadamente a los 30 años. ¿Ya? Continuando con el pasaje, se comienza a dar detalles, ¿ya? Detalles de la familia de Gersón y la familia de Merari, ¿ya? En la paracha anterior se habló también de la familia de Coat, en donde estas tres familias, ¿cierto? Todos hijos de Aarón, tenían que distribuirse las funciones en el tabernáculo. Se distribuían los utensilios y por sobre todo, como ellos tenían que movilizarse, ¿cierto? Levantar campamento y estar desplazándose durante el desierto, tenían funciones asignadas por Dios muy específicas, en las cuales todos en orden y cada uno según su asignación debían levantar, ¿cierto? Movilizar y después armar el campamento, ¿ya? Así que aquí se encuentra más o menos ese pasaje donde se dan las indicaciones y las funciones que iba a tener la familia de Gersón, del número 4, 24 al 28. Después tenemos también, se detalla la labor de la familia de Merari, y más que nada quiero aquí mostrarles una tablita donde vamos a ver un resumen de las funciones que ellos realizaban, ¿ya? De las tres familias, de los tres hijos. Entonces dice, los levitas se dividían en tres grandes ramas familiares, los de Gersón, los gersonitas, los de Coat, los coatitas, y los de Merari, meraritas, que tenían a su cargo el transporte de los elementos del santuario y sus accesorios. De acuerdo al siguiente esquema, la familia gersonita tenía a su cargo el transporte de las cortinas del santuario, excepto el parojet, que era la cortina que dividía, ¿cierto?, el santuario del santuario más sagrado, o sea, el velo, ya esa cortina gruesa que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Y las cuerdas para sujetarlo. Ellos llevaban todas las cortinas exteriores, las que cubrían arriba, las 4 capas, todas las cuerdas y los utensilios estaban a cargo de la familia de Gersón. La familia de Coat, la familia queatita, transportaba los elementos más sagrados del santuario. Ya eso estaba en la paracha anterior, donde llevaban el arca, la mesa de los panes, el candelabro, los 2 altares, etc. Y el parojet, que era este velo especial.
Y luego teníamos la familia, ¿cierto?, de Merari o Merarita, que básicamente transportaba todos los elementos de madera del santuario, los tablones, los travesaños, los pilares, y además sus zócalos o basas, ¿ya? Sus bases, esas que eran bien pesadas, donde se colocaban los pilares y se montaban todas las cortinas. Entonces, esa era la distribución, o sea, algo muy ordenado, establecido con mucho detalle también de parte del Señor para cada uno de ellos, y así se distribuían todo el transporte del santuario. Ahora, este capítulo 4 ya comienza con una instrucción detallada de la labor de cada uno de los grupos de los levitas, dirigidos por Aarón y Moisés. Entonces, acá vemos cómo ya hay un concepto de orden, un concepto de organización, un concepto de funciones que nos hablan de un cuerpo, ¿ya? Donde cada uno tiene su propia función. Entonces, siempre vamos a conectar la Torá con el ministerio de Yeshua, siempre, con la enseñanza de Yeshua. El apóstol Pablo habla mucho, basado en la Torá, muchas enseñanzas, analogías, que nos extraen, ¿cierto?, aplicaciones hoy día para el Israel de hoy, para la iglesia de hoy. Entonces vemos que el Espíritu de Santidad es quien reparte los dones como Él quiere a cada uno según su multiforme gracia. Como lo dice en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. ¿Ven? Entonces vemos hoy día cómo el Padre, ¿cierto?, nos asigna una función por medio del Espíritu Santo en nosotros para complementarnos en el cuerpo. Entonces, esta organización que vemos para el tabernáculo, recordemos que el tabernáculo también representa el cuerpo del Mesías, también representa a nosotros que hoy día somos tabernáculos, somos templos del Espíritu Santo, donde mora su Espíritu. Por lo tanto, también el cuerpo del Mesías está conformado por cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros, el mismo Espíritu, fíjese, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, es el que nos reparte diferentes dones, diferentes gracias, diferentes actividades, funciones, ¿ya? Pero seguimos siendo un cuerpo. Eso es muy importante, donde ese cuerpo tiene una sola cabeza, la cual es Cristo el Mesías. Dice también Efesios 4, del 4 al 7, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Pero a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Entonces, fíjese este concepto de cuerpo que tiene que ver con funciones, que tienen que ver con miembros, con partes de este cuerpo, que van a ejercer diferentes actividades, a cada uno según la gracia, según la medida del regalo de Cristo para cada uno de nosotros, o sea, medida del Espíritu Santo. Creo que lo repetí ese. Dice, ya, y acá comenzamos a también a ver lo que el apóstol Pablo, ¿cierto?, le escribe a los Corintios, donde comienza a hablar del cuerpo. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo, así también Cristo, el Mesías. Porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu, para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, porque en efecto el cuerpo no es un miembro, sino muchos miembros. Amén. Entonces, vemos también cómo continúa. Dice, pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora, los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles
son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos de mayor honor. Y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. Al contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Dios compuso el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Amén. Qué hermosa enseñanza que da el apóstol, y termina diciendo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan con él. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en parte. Entonces se dan cuenta, hermanos, de esto de la unidad, de ser cuerpo, de ser distintos miembros, unos con a lo mejor con una función más notoria, otros con una función menos notoria, algunos que parecieran de mayor honra, otros de menos honra, pero fíjense cómo cada uno recibe una parte importante, en la cual ninguno sobra, ninguno está de más, ninguno está por sobre otro, ninguno desprecia al otro, al contrario, todos se reconocen, todos se honran, todos tienen una parte importante como cuerpo del Señor. Entonces, qué hermoso, el Señor viene por su cuerpo, por su iglesia, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros debemos aprender a estar siempre en esta unidad, a estar preocupados los unos por los otros, levantarnos, fortalecernos, ayudarnos, gozarnos también con las alegrías, con las victorias, con el crecimiento que cada uno puede tener. Entonces ahí también conectamos mucho la enseñanza de esta porción con esa parte, que somos cuerpo. Continúa el pasaje también ya en el capítulo 5, ya habla de la pureza en el campamento, ya en medio del cual habita la presencia del Señor. Número 5, en 1 al 4 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel que despidan del campamento a todo leproso, a todo afectado de gonorrea y a cualquier contaminado por cuerpo muerto, sea varón o mujer. Lo expulsaréis fuera del campamento para que no se contamine el campamento en medio del cual yo habito. Y los hijos de Israel hicieron así. Los expulsaron fuera del campamento tal como Adonai había hablado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver una razón muy importante. Es de que se mencionan tres situaciones. Leprosos, aquellos que tenían infección a nivel de órganos genitales, y también aquellos que habían tenido contacto con muertos, ¿cierto? Como lo hemos estudiado en las porciones anteriores de la Torá, todas aquellas tenían que ver con una consecuencia o una enfermedad en relación a un pecado, ¿ya? Y cada una de ellas tenía indicaciones específicas, ¿ya? De un periodo, de un tiempo, incluso de algunos rituales o procedimientos de limpieza, de purificación para cada uno de los casos. Entonces acá vemos algo muy importante, es que en este campamento, recuerde, el campamento representa a Cristo, representa al Mesías, en el cual estamos todos en distintos niveles, algunos a 30, algunos a 60, otros a 100 por uno, pero todos somos parte de este cuerpo, ¿ya? Y por lo tanto no puede haber pecado, no puede haber cosa impura o inmunda, ¿cierto? Como lo dicen algunas traducciones, es dentro del cuerpo del Señor, porque hemos sido llamados a santidad, y por lo tanto este proceso nosotros de entender de que somos santos nos ayuda a ser más conscientes de sacar el pecado y todo aquello que contamina. Por lo tanto, esta instrucción, ¿cierto?, está muy, muy relacionada con la presencia, ¿cierto?, lo que se llama la Shekinah de Dios en el campamento. Entonces, el mismo santo estaba con ellos y por lo tanto no podía haber contaminación, ¿cierto?, dentro del campamento. Y es por esto que se mandaba a indicar a sacarlo del campamento. Ahora también hay una razón muy importante, es de que todas aquellas enfermedades, y por ejemplo la lepra o el zaraat, ¿cierto?, que se menciona en hebreo,
que en realidad es una enfermedad muy parecida a la lepra, pero que no es la lepra, ¿ya? Es una aflicción que venía a Israel por consecuencia del pecado, ¿ya? Y esta persona que en el fondo era declarada con Sarat o con lepra, debía ser sacada del campamento. Y tenía que esperar un tiempo y luego, cuando ya comenzara a mostrar evidencias en un periodo de tiempo de sanidad, debía ir, ¿cierto? Y presentarse al sacerdote. Este lo podía declarar limpio o que todavía tenía que hacer un tiempo más, ¿ya? Hasta que ya fuera sanado y tenía que hacer un ritual también para limpieza y purificación. Entonces, qué importante entender de que esto de sacar del campamento nos habla de ser conscientes del pecado y de un proceso de restauración, un proceso de sanidad, para luego volver a ser incorporado. O sea, aquello que está enfermo debe recibir un trato especial, debe recibir un trato de sanidad, pero debe ser sacado, ¿cierto?, del campamento, porque en la presencia de Dios tiene que haber santidad. Entonces, qué importante esto de los procesos también en el cual nosotros debemos estar conscientes. No podemos estar, ¿cierto?, con pecado en nuestra vida. Tenemos que tomar el tiempo que necesitamos para purificarnos, para limpiarnos, para venir al Señor, para venir al arrepentimiento, ¿ya? Entonces, aquí la palabra deja muy en claro que Él habita en medio de su pueblo. Él está en medio del campamento. En su presencia debe haber santidad. Y el pecado debe ser sacado de la congregación de los santos hasta que haya verdadero arrepentimiento para ser reintegrado nuevamente a la congregación. Isaías 57:15, porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Entonces, fíjense cómo hay una preocupación por aquellos humildes y quebrantados, con los espíritus humildes, con el corazón quebrantado. Eso solamente ocurre cuando hay personas que realmente se han arrepentido de sus pecados, cuando se apartan de ellos, cuando realmente hay un cambio en el corazón para venir delante de Él. Ahí dice que Él está cercano a aquellos. Entonces, qué importante es ese proceso muchas veces de que tengamos que salir, tengamos que ser sacados un tiempo para ser restaurados, para ser limpios y nuevamente volver a reincorporarnos, ¿cierto?, a el campamento o a su presencia. Ahora también acá hay un comentario, ¿cierto?, de un rabino que es Rachi, y él menciona esto, me pareció interesante, eh, habla, ¿cierto?, de 3 impurezas, las que menciona allí, y dice que cada impureza corresponde a los 3 campamentos, o sea, a lo que básicamente es el tabernáculo. Después corresponde a el campamento, la parte de los levitas, y luego está el campamento de los israelitas, ¿ya? O sea, hay 3 niveles, lo que sería el santuario, ¿ya? Donde está la Shejina, luego el campamento de los levitas, los que rodean, ¿cierto?, el santuario, y alrededor, ¿cierto?, de los levitas está el campamento de los israelitas. Entonces, él hace este comentario, quizás hace una conexión un poco. Decía, el que tenía Sarat o lepra tenía que estar viviendo fuera de los 3 campamentos. O sea, el leproso tenía que estar sí o sí fuera de todo el campamento, ¿ya? El que tenía una enfermedad en su aparato reproductor, ¿cierto? En hebreo Sad, no podía estar en el campamento de los levitas o de la Shejiná, o sea, en el santuario, pero sí en el campamento de los israelitas. Y el que había tocado un muerto, se había contaminado por un muerto, no podía entrar en el tabernáculo, ¿cierto?, en el campamento, en el santuario, pero sí podía estar en el campamento de los levitas y de los israelitas. Entonces, porque la verdad es que las 3 impurezas tenían también distinto trato y probablemente se relacionan con distintos niveles también, ¿ya? Quizás es interesante ese comentario, lo pongo allí, me hace un poco de sentido estas 3 impurezas que son diferentes, que tienen distintos grados también, que pueden incluso representar distintos niveles de pecado, por así decirlo, aunque todos son pecados, pero hay distintas severidades, y por lo tanto también se relacionan con los 3 niveles que había en el campamento,
¿ya? Y que de alguna manera los iba dejando excluidos de ciertos niveles, ya según la afección o la impureza que tenía, ¿ya? Más que nada como un comentario. Continuando con el pasaje, vamos a ver ahora que habla en estos versículos sobre la restitución por el pecado, ¿ya? Dice número 5 del 6 al 10. Habla a los hijos de Israel. Cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, ciertamente prevarica. Tal persona será culpable. Confesará pues el pecado cometido y restituirá el objeto del delito en su pleno valor, añadiendo a ello un quinto, y lo entregará al perjudicado. Y si la persona no tiene pariente a quien le sea restituido el daño, el objeto del delito será para el Señor, para el sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por el culpable. Toda ofrenda alzada de todas las cosas santificadas que los hijos de Israel presenten al sacerdote será suya, y lo santificado por cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera dé al sacerdote será suyo. Amén. Entonces vemos allí que hay una indicación muy específica, ya para aquellos que hayan cometido un agravio, hayan hecho un daño, un perjuicio contra alguien, ¿ya? Y no solamente nos habla de entregar la ofrenda, ¿cierto? Que era el sacrificio de expiación, que debía ser presentado al sacerdote para ser sacrificado, sino que también habla de una restitución, ¿ya? O sea, habla de un devolver, ¿ya? No solamente de ponerse a cuentas con Dios, ¿cierto? Por un pecado, sino que también ponerse a cuentas con aquel prójimo que se le produjo el daño. Entonces, es muy interesante este concepto, ¿ya? Porque muchas veces nosotros a veces oramos a Dios, pedimos perdón a Dios, pero no necesariamente nos ponemos a cuenta, devolvemos o restituimos aquello que pudimos haber tomado, pudimos haber causado, podríamos haber dañado a lo mejor física, emocionalmente a otra persona. Entonces aquí, qué importante es que el concepto de restituir involucra una acción completa, integral, no solamente con Dios, sino que también con el prójimo. Entonces aquí el arrepentimiento no consiste solamente en volver nuestros caminos al camino de Dios, sino también, además de pedir perdón al Padre, es restituir a quien hemos ofendido. Entonces, esta restitución se trata de devolver la cantidad o la valorización quizás del daño, pero agregarle un quinto. Ahora establece de qué pasa si ya no está la persona. Pongamos de que no hay forma ya o la persona falleció, por ejemplo, que se causó el daño. ¿A quién debe hacerse? Al familiar más próximo. Y si ese familiar próximo no existe o no está o no tiene, se hacía al sacerdote, que en el fondo se hacía a Dios, ¿ya? Pero todo lo que era entregado en ofrenda a Dios, lo tomaba el sacerdote y dice la palabra que era para el sacerdote. Entonces, por lo tanto, vemos acá que qué importante es entender esta acción de restituir, ¿ya? Para hacer una justicia completa. También nos entrega esa enseñanza. Y luego vamos a ver lo que nos habla también de la ley de los celos, ¿ya? Esta ley es bien interesante, porque tiene un tremendo significado. Quizás sin el entendimiento del Mesías, de Cristo, de su obra, de su ministerio, no podemos entender realmente de qué se trataba esto, ¿ya? Vamos a leer una porción, vamos a explicar, vamos a resumir y vamos a ir viendo los elementos que podemos aplicar a través de Cristo, del Mesías. Dice el número 5 del 11 al 15, y habló el Señor a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, respecto a cualquier hombre, si su mujer se descarría y mira a un lado despreciándolo, y alguien yace con ella con emisión de semen, y escapa a ojos de su marido, y ella lo esconde,
y queda mancillada sin haber testigos contra ella y sin ser descubierta, y cae sobre él un espíritu de celo y recela de su mujer que está mancillada, o cae sobre él un espíritu de celo y recela de su mujer, pero ella no está mancillada, aquel hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y ofrecerá una ofrenda por ella, una décima de un efa de harina de cebada, pero no derramará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celo, ofrenda del recuerdo que rememora el pecado. Entonces, solamente después usted puede leer completo el pasaje, ya toda esta parte del capítulo 5, pero lo que vamos a ir viendo acá es una figura donde un hombre, ¿cierto?, tiene celo de su mujer, de su esposa, la cual puede o no haber sido infiel, ¿ya? Eso es importante. Pero si viene un espíritu de celo sobre el marido, él puede llevar a su esposa al sacerdote y a través de un procedimiento, ya que especifica aquí la palabra, se va a determinar si la mujer realmente fue infiel o no fue infiel. Si fue infiel va a recibir un castigo de parte del Señor y si es inocente va a recibir una bendición. Entonces, porque ¿qué es lo que ocurre? De que en este caso, si viene un espíritu de celo, pero en este caso el marido no tiene testigos, ¿ya? Donde poder fehacientemente o con pruebas, ¿cierto?, hacer una acusación, la trae al sacerdote para que Dios mismo sea aquel que determine, muestre, revele si hay pecado en la mujer o en la esposa. Entonces dice, el sacerdote presentará la mujer delante de Dios, tomará agua limpia en un vaso de barro y pondrá en ella polvo del tabernáculo, ¿ya? Aquí se formaba, ¿cierto?, un agua con una solución y la mujer se tenía que poner delante de Dios en el altar y le será rapada su cabeza o suelto su cabello, ¿ya?, descubierta para humillación, y se pondrá en sus manos la ofrenda. El sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que traen maldición. El sacerdote dirá, si eres inocente, serás libre de estas aguas amargas que traen maldición. Pero si eres culpable, tu muslo se caerá, tu vientre se hinchará y serás oprobio delante del pueblo. Y la mujer debía responder, amén. El sacerdote entonces, dice, escribirá las maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y las dará a beber las aguas amargas a la mujer. Después tomará la ofrenda y la mecerá delante del Eterno. Otra parte la quemará en el altar y de nuevo le dará las aguas. Si es culpable, sufrirá las consecuencias. Si es inocente, será libre y será fecunda. O sea, será muy fértil. Entonces, es muy quizá extraño este ritual, ¿cierto? Este procedimiento, ¿ya? Pero hoy día nosotros lo vamos entendiendo en relación a un esposo y una esposa, ¿cierto? Un marido que es celoso y una esposa que puede haber sido infiel o adúltera, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo primero. ¿Quién es ese esposo celoso? Vamos a ver Éxodo 34:14. Dice, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues yo, pues, pues Yahvé, cuyo nombre es el Caná, Dios celoso es. El Caná significa el celoso, el Dios celoso. Y por lo tanto, acá vemos, ¿cierto?, cómo él mismo se declara que es un Dios celoso, o sea, que no permite que pueda su esposa, su pueblo, estar con otros dioses, otro Dios. También la Escritura nos menciona en Deuteronomio 4, 23, 24, dice, guardaos de olvidar el pacto que Adonai vuestro Elohim pactó con vosotros y de fabricaros escultura, imagen de cuanto Adonai tu Elohim te ha prohibido, porque Adonai tu Elohim es fuego consumidor, Él es el Caná. Fíjense, el celoso. Entonces, acá vemos cómo el Señor mismo se identifica, ¿ya? Se identifica con un Dios celoso.
de una esposa. Recordemos siempre que el Señor declaró que Él fue como un marido para su esposa, aun cuando ella fue infiel y quebrantó su pacto, porque el pacto que se hizo en el Sinaí tiene relación con un pacto matrimonial. Y por lo tanto siempre vamos a ver la figura de la mujer, ¿cierto? La esposa, la novia. Y en la figura del esposo vamos a ver al Señor, a Jesús, a Yeshua, es el esposo que estamos esperando que regrese. Entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre con toda esta figura? ¿Ya? Ahí, como les comentaba, el pasaje está en Jeremías 31, del 31 al 32, dice, he aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahvé. Entonces se da cuenta la figura del esposo, la esposa, del marido y de la mujer que invalidó su pacto, que se fue con otros dioses, que pecó, ¿ya? Y por lo tanto es considerada la esposa infiel, la mujer adúltera. Ahora, entonces vemos aquí que la mujer adúltera o sospechosa de adulterio representa a Israel, representa a su pueblo. El esposo celoso representa a Dios, el Padre. La mujer Israel debía pasar entonces por una prueba delante de Dios. Tenía que beber las aguas amargas. Si era culpable, moriría. Si era inocente, sería fecunda y se multiplicaría. Pero Dios sabía, ¿cierto?, la culpabilidad. Dios sabía realmente que su Israel, su esposa, había sido infiel. Y es por esto que Yeshua es enviado para presentar esta ofrenda y cumplir, ¿cierto?, este ritual que se menciona aquí en la Torá, en lugar de Israel. Recuerden que Él toma el lugar ya de nosotros, de su pueblo, en la cruz. Él también es el esposo que muere para liberar también de la ley del marido a la esposa, que una vez muerto el marido, la esposa queda libre, ya es librada, ¿cierto?, de la carta de divorcio que la hace también adúltera al estar con otros maridos, y por lo tanto se cumplen muchas leyes allí. Entonces, específicamente en este pasaje, podemos conectar también que no podía, ¿cierto?, restaurarse un pacto si no moría el marido, si no era liberada la esposa. Y también esta ley de los celos también tenía que ser consumada por Yeshua en la cruz. Entonces, vemos allí cómo el Señor toma, ¿cierto?, que es Yeshua, Dios mismo allí en la cruz, delante de todo el pueblo, toma las aguas amargas. Dice Juan 19 del 29 al 30, estaba puesta una vasija llena de vinagre y empapando una esponja en el vinagre, la sujetaron alrededor de un hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces, cuando tomó el vinagre, Jesús exclamó, ha sido consumado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, muy interesante, todos los simbolismos, todas las cosas que ocurrieron, tenían un significado muy relevante para todo este tipo de leyes, de alguna manera, que estaban escritas en la Torá. Tenían que cumplirse, tenía que haber toda una forma legal para que su pueblo, su novia, su esposa pueda haber sido librada y ésta pudiera nuevamente entrar en un pacto renovado, en un nuevo pacto. Entonces, fíjese cómo la escritura comenta de aquí que él recibe una esponja con vinagre, aguas amargas, antes de expirar precisamente. Y aquí también nos conecta con la exclamación que dice, ha sido consumado, o el que conocimos nosotros como el consumado es, que también significa terminado es, acabado es. Y nos conectamos claramente con el hebreo allí, ¿cierto? Hace unas parachas anteriores se habló un poco de este consumado es, ¿cierto? Que en realidad lo que Yeshua exclama en hebreo
es Gomer. Vamos ahí a Oseas, capítulo 1 del versículo 2 al 3 dice, cuando Adonai comenzó a hablar por Oseas, dijo Adonai a Oseas, ve, tómate una mujer prostituta y engendra hijos de prostitución, porque el país se prostituye totalmente, apartándose de Adonai. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, quien concibió y le dio a luz un hijo. Entonces, aquí vemos esta figura precisamente donde Oseas, en representación del marido, va y toma una mujer prostituta, ¿ya? Infiel. Y por lo tanto, aquí hay una relación profética del esposo y la esposa. Y precisamente el nombre de esta mujer es Gomer, o Gomer, que es precisamente lo que Yeshua declara en la cruz, Gomer, o Gomer. Y eso, si lo vamos al hebreo, vamos a encontrar que Gomer, ya usted lo puede encontrar en la concordancia Strong, que es el nombre de la mujer prostituta de Oseas, es el Strong 1586, ¿ya? Que significa terminación, ¿ya? Y viene del Strong 1584, ¿ya? De la palabra gamar, ¿ya? Que es la raíz primaria, que significa terminar en el sentido de cumplimiento o fracaso, acabarse, cumplir, favorecer, fenecer. Entonces acá lo que él está diciendo, acabado es, terminado es, consumado es, precisamente nos conecta con Gomer, con la mujer prostituta, de alguna manera con la mujer infiel, la que él mismo, a través de su muerte, libera. Amén. A través de ese último momento de tomar esas aguas amargas, declara, ¿cierto? Toma esas aguas amargas y declara consumado es, Gomer la libera, libera a la mujer de la maldición, del pecado, de la maldición de su infidelidad, para darle nuevamente la oportunidad de volver a santificarse, a limpiarse, a ser fiel y prepararse, ¿cierto? Para la oportunidad en que el marido regrese y consume ya el pacto matrimonial. Entonces ahí vemos, ¿cierto? Cómo está esta conexión de esta exclamación, Gomer consumado es, con el nombre de la mujer prostituta que tomó Oseas, en simbología profética del marido y la esposa. Y vemos entonces aquí también en Gálatas 3:13, vamos comprendiendo, ¿cierto? Las enseñanzas del apóstol Pablo, un poco difícil a veces cuando desconocemos la Torá, no hemos estudiado la ley de Dios. Dice, Cristo, el Mesías, nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Entonces, fíjese que esta ley, y qué interesante es esto, la ley de la mujer infiel, ya, que tenía que tomar estas aguas amargas, podían ser de maldición o de bendición. Si ella había sido infiel, iba a venir una maldición. Pero si ella no había sido infiel, iba a venir una bendición. Entonces, fíjense cómo Cristo, que bebe estas aguas amargas por nosotros, nos libera de esa maldición que traía la ley. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos alcanzar la bendición que tiene la ley para nosotros. Amén. Limpiándonos del pecado, de nuestros adulterios, de nuestras fornicaciones, de nuestra idolatría, de nuestra rebeldía, de todos nuestros pecados que teníamos, para que ahora seamos libres de la maldición que tiene la ley y podamos tomar la bendición. Porque dice la escritura misma, maldito es aquel que es colgado en un madero. Por eso Yeshua fue colgado en un madero, cumpliendo toda la Torá, cumpliendo la Torá y los profetas. Y hoy día nosotros entendemos que somos esa novia, que hemos sido llamadas a ser santos, a purificarnos, a limpiarnos, a guardar los mandamientos, a prepararnos, porque el novio va a regresar para consumar ya ese pacto, o la segunda parte ya del pacto donde él toma a su novia, a su esposa,
a su Israel, a su iglesia. Amén. Entonces, qué interesante ver todo este contexto, ir conociendo la Torá, ir conociendo la Escritura, en ese entender que hoy día nos revela quiénes somos, qué debemos hacer, y que todo lo que está escrito allí, que muchas veces no entendíamos, hoy día, a la luz de la palabra y del Espíritu, podemos comprender y aplicar para nuestra vida. Amén. Amén. Espero que esta porción sea de bendición para nosotros. Amén. Shabbat Shalom.